Hay tantas noticias circulando ahora mismo que te dicen cosas completamente opuestas. Que empieces a invertir ya. Que compres oro cuanto antes. Que ahorres el 15% de tu salario para la jubilación. Pero al mismo tiempo, que evites las acciones tecnológicas porque una burbuja financiera está a punto de estallar. Entonces, la pregunta real es, ¿cuáles de todas estas noticias son ciertas y, más importante aún, qué deberías hacer tú en la práctica? En este video voy a eliminar todo el ruido, simplificar conceptos que normalmente se explican de forma complicada y darte una estrategia clara, probada y lógica para que tomes mejores decisiones financieras. Mi objetivo es que al terminar este video sepas exactamente qué hacer para proteger tu dinero y sobre todo para crecer financieramente en el largo plazo. Antes de continuar, si quieres aprender a manejar tu dinero con inteligencia, evitar errores comunes y construir riqueza paso a paso, suscríbete ahora mismo a este canal. Aquí hablamos de finanzas reales, sin promesas falsas y sin humo. Parte 1. Los fundamentos de la inversión. Empecemos por lo básico, porque aquí es donde muchas personas se confunden o se sienten intimidadas. ¿Qué es realmente invertir y por qué es tan importante en la vida de cualquier persona? Invertir, en su forma más simple, es utilizar tu dinero para generar más dinero. No es un concepto misterioso ni exclusivo de expertos en finanzas. Es simplemente poner tu dinero a trabajar para ti, en lugar de dejarlo quieto mientras el tiempo pasa. Cuando no inviertes, tu dinero depende únicamente de tu esfuerzo físico y de tu tiempo. Trabajas, recibes un salario, pagas gastos y vuelves a empezar el mes siguiente. En cambio, cuando inviertes, empiezas a crear un sistema donde el dinero también trabaja, incluso cuando tú no lo haces. Ahora bien, ¿por qué es tan necesario hacer esto hoy en día? La primera razón es la inflación. La inflación es uno de los enemigos más silenciosos de tus finanzas. No la ves directamente, pero la sientes cada vez que vas al supermercado, pagas servicios o compras algo que hace unos años costaba mucho menos. Con el paso del tiempo, el dinero pierde valor. Los precios suben, pero el dinero que tienes guardado en una cuenta bancaria tradicional no crece al mismo ritmo. Si hoy tienes $1,000 ahorrados y no haces nada con ellos, dentro de algunos años ese mismo dinero probablemente solo te permitirá comprar lo que hoy costaría $800, o incluso menos. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que ahorrar sin invertir es una decisión segura. En realidad, no hacer nada se siente seguro, pero es una forma lenta, silenciosa y constante de perder poder adquisitivo. No pierdes dinero de golpe, pero año tras año puedes comprar menos con el mismo esfuerzo. La segunda razón por la que invertir es fundamental es la construcción de riqueza a largo plazo. Vivimos en una economía donde poseer activos, como empresas, propiedades o inversiones financieras, es mucho más rentable que depender únicamente de un salario. Los salarios suelen tener un límite. Suben poco a poco, cuando suben, y muchas veces ni siquiera alcanzan a cubrir el aumento del costo de vida. En cambio, los activos tienen la capacidad de crecer con la economía. Piénsalo de esta manera. Alguien que compró una vivienda hace 20 o 25 años probablemente ha visto cómo su valor se duplicó o incluso se triplicó. Esa persona no trabajó el doble, simplemente tomó una decisión estratégica en el tiempo correcto y dejó que el activo hiciera su trabajo. Lo mismo ocurre con las personas que han invertido de forma constante en los mercados financieros. Históricamente, los mercados han generado retornos promedio de entre el 8% y el 10% anual, cuando se invierte de forma disciplinada y a largo plazo. Incluso ajustando esos números a la inflación, el crecimiento sigue siendo significativo. Ahora compara eso con los salarios. En la mayoría de los casos, los salarios rara vez crecen a ese ritmo. Por eso, muchas personas sienten que, aunque trabajen más, siempre van un paso atrás. Trabajan, ganan dinero, pagan cuentas, gastan y vuelven exactamente al mismo punto, mes tras mes, año tras año. Entender la inversión no significa volverte millonario de la noche a la mañana. Significa cambiar las reglas del juego. Significa dejar de depender únicamente de tu tiempo y empezar a usar el tiempo como tu aliado. Cuando inviertes, estás pensando en el futuro, estás creando opciones, estás construyendo libertad financiera poco a poco, con decisiones conscientes y consistentes. Y si todo esto que estás escuchando empieza a hacer sentido, quiero invitarte nuevamente a suscribirte al canal, porque aquí seguimos profundizando en estos conceptos con ejemplos claros, realistas y aplicables a la vida diaria, especialmente para personas que quieren mejorar su relación con el dinero sin complicarse la vida. Parte 2. ¿Cómo funciona realmente el dinero en los mercados? Ahora que ya entendemos por qué invertir es tan importante,
Es momento de aclarar cómo funciona realmente el mercado financiero, porque aquí es donde muchas personas se sienten confundidas o intimidadas. Cuando escuchamos palabras como bolsa, acciones o mercados, solemos imaginar algo complicado, reservado solo para expertos. Pero en realidad, el concepto es mucho más simple de lo que parece. Cuando compras una acción, estás comprando una parte de una empresa. No es solo un número en una pantalla. Te conviertes, aunque sea en una fracción muy pequeña, en propietario real de ese negocio. Eso significa que tu dinero queda directamente conectado al desempeño de la empresa. Si la empresa vende más, innova, mejora sus productos y aumenta sus ganancias, el valor de tu participación tiende a crecer. Si la empresa comete errores, pierde mercado o enfrenta problemas, el valor puede bajar. El mercado financiero es simplemente un gran punto de encuentro. Un espacio donde millones de personas, instituciones y fondos de inversión compran y venden pequeñas partes de miles de empresas todos los días. Los precios cambian constantemente porque reflejan expectativas sobre el futuro, no solo lo que está pasando hoy. A veces, una empresa puede estar ganando dinero, pero si el mercado cree que en el futuro crecerá menos, su precio puede bajar. O al revés, una empresa puede no estar generando grandes ganancias hoy, pero si hay expectativas de crecimiento, su precio puede subir. Por eso los precios suben y bajan todos los días. No es caos, es la suma de millones de decisiones, emociones, análisis y expectativas. Ahora bien, ¿cómo se gana dinero realmente en este sistema? Existen dos formas principales de ganar dinero invirtiendo en acciones. La primera es la ganancia de capital. Esto ocurre cuando compras una acción a un precio determinado, y con el tiempo, su valor aumenta. Cuando decides venderla por un precio mayor, la diferencia entre lo que pagaste y lo que recibes es tu ganancia. Esta es la forma más conocida de inversión y la que suele llamar más la atención, pero no es la única. La segunda forma son los dividendos. Algunas empresas, especialmente las más estables y maduras, reparten parte de sus ganancias entre los inversionistas. Estos pagos pueden ser trimestrales, semestrales o anuales, y con el tiempo pueden convertirse en una fuente de ingresos pasivos. Imagina recibir dinero simplemente por ser dueño de una parte de una empresa, sin necesidad de vender tus acciones. Cuando esos dividendos se reinvierten, el efecto compuesto puede ser muy poderoso a largo plazo. Sin embargo, aquí es donde muchas personas cometen uno de los errores más comunes. Creen que deben encontrar la empresa perfecta, la próxima gran oportunidad, la acción que lo cambiará todo. La realidad es muy distinta. Incluso las empresas más grandes, conocidas y exitosas pueden desaparecer o perder relevancia. La historia está llena de ejemplos de compañías que parecían invencibles y hoy ya no existen o valen una fracción de lo que valían antes. En su momento fueron líderes del mercado, dominaron su industria y parecían imparables. Pero la tecnología cambia, los hábitos cambian y el mundo evoluciona. Por eso, los inversionistas más consistentes y disciplinados no intentan predecir el futuro ni apostar todo a una sola empresa. Saben que nadie puede saber con certeza qué compañía será la ganadora dentro de 10, 20 o 30 años. En lugar de eso, invierten en muchas empresas al mismo tiempo. Aquí es donde entran los fondos indexados. Un fondo indexado es una inversión que agrupa cientos o incluso miles de empresas en un solo producto. En lugar de depender del éxito o fracaso de una sola compañía, tu dinero sigue el desempeño general del mercado. Es como si, en vez de apostar por un solo jugador, apostaras por todo el equipo. Uno de los ejemplos más conocidos es el índice S&P 500, que reúne a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, distribuidas en distintos sectores como tecnología, salud, energía, finanzas, consumo y más. Esto significa que tu inversión no depende de una sola industria ni de una sola empresa. Si algunas compañías atraviesan momentos difíciles, otras pueden estar creciendo y compensando esas caídas. Históricamente, este tipo de inversión ha demostrado ser una de las formas más estables y efectivas de crecer el dinero a largo plazo, no porque siempre suba, sino porque a lo largo del tiempo, el crecimiento económico global tiende a reflejarse en los mercados. Invertir de esta forma reduce el estrés, disminuye el riesgo y elimina la necesidad de estar pendiente del mercado todos los días. Si esta forma de entender el mercado te está dando claridad, te invito a suscribirte al canal, porque en los siguientes videos seguimos profundizando en cómo invertir de forma inteligente, realista y sostenible, especialmente para personas que están empezando o quieren mejorar sus resultados. Parte 3. Diversificación y el verdadero control del riesgo. Muchas personas creen que invertir es sinónimo de riesgo, de perder dinero o de apostar. Pero la realidad es que el verdadero riesgo no es invertir, sino no saber cómo hacerlo o no tener una estrategia clara. De hecho, uno de los mayores errores financieros es dejar que el miedo impida tomar acción.
El dinero que no se invierte también corre riesgos, solo que son menos visibles, como la inflación y la pérdida de oportunidades a largo plazo. Aquí es donde entra uno de los conceptos más importantes en el mundo de la inversión, la diversificación. Diversificar significa no poner todo tu dinero en un solo lugar. No depender de una sola empresa, de una sola industria ni de un solo país. Es una forma inteligente de protegerte frente a la incertidumbre. Cuando inviertes en un fondo diversificado, estás aceptando una realidad clave. Algunas empresas van a tener malos momentos, algunas incluso pueden desaparecer, pero otras crecerán, innovarán y compensarán esas caídas. En conjunto, el mercado tiende a crecer con el tiempo, porque refleja el progreso económico, la innovación y el crecimiento poblacional. La diversificación reduce el impacto de los errores individuales. Si una empresa falla, no arrastra toda tu inversión. Si un sector atraviesa una crisis, otros sectores pueden estar creciendo al mismo tiempo. Pero diversificar no se trata solo de invertir en muchas empresas. También implica diversificar entre distintos sectores económicos. Tecnología, salud, energía, consumo, finanzas. Cada sector responde de manera diferente a los ciclos económicos. Por ejemplo, cuando la economía crece rápido, algunos sectores se benefician más. En momentos de crisis, otros sectores suelen ser más resistentes. Tener exposición a varios sectores ayuda a suavizar los altibajos del mercado. Además, la diversificación también debe ser geográfica. Muchas personas invierten únicamente en empresas de su propio país, pero el mundo es mucho más grande que eso. Nadie sabe qué país o qué región liderará el crecimiento en la próxima década. Las economías cambian, los mercados emergentes crecen y nuevas oportunidades aparecen constantemente. Al invertir en diferentes regiones del mundo, reduces tu dependencia de una sola economía y te permites participar en el crecimiento global. Si una región atraviesa dificultades, otra puede estar en plena expansión. En otras palabras, la diversificación no elimina el riesgo, pero sí lo controla. Te permite mantenerte invertido incluso en momentos de incertidumbre, sin caer en el pánico ni tomar decisiones impulsivas. Invertir de forma diversificada no se trata de buscar emociones fuertes ni ganancias rápidas. Se trata de construir una estrategia sólida, pensada para resistir el paso del tiempo y los inevitables altibajos del mercado. Parte 5. El mayor enemigo del inversionista. El mayor enemigo del inversionista promedio no es el mercado, no son las crisis económicas ni las caídas temporales de precios. El mayor enemigo del inversionista es, en realidad, su propia mente. Las emociones juegan un papel enorme en la toma de decisiones financieras. El miedo y la euforia son dos fuerzas muy poderosas que, cuando no se controlan, llevan a cometer errores costosos. Cuando los mercados suben con fuerza y las noticias son positivas, muchas personas sienten euforia, ven cómo otros ganan dinero y aparece el miedo a quedarse fuera. Es en ese momento cuando compran, generalmente cuando los precios ya están altos. Por el contrario, cuando los mercados caen y las noticias son negativas, aparece el miedo. El pánico hace que muchas personas vendan apresuradamente para protegerse, justo cuando los precios están bajos. Este comportamiento, comprar caro y vender barato, es uno de los errores más comunes y más dañinos para el inversionista promedio. El problema no es la falta de información, sino la reacción emocional frente a la volatilidad. El mercado sube y baja constantemente, y eso es completamente normal. Lo que marca la diferencia entre un inversionista exitoso y uno que no lo es cómo responde a esos movimientos. Aquí es donde la disciplina se vuelve fundamental. Invertir con disciplina significa tener un plan claro y seguirlo incluso cuando las emociones intentan desviarte. Significa entender que las caídas no son fracasos, sino parte natural del proceso. Y una de las herramientas más efectivas para mantener esa disciplina es la automatización. Cuando automatizas tus inversiones, eliminas gran parte del componente emocional. No tienes que decidir cada mes si invertir o no. El dinero se invierte de forma automática, sin importar si el mercado está arriba o abajo. Esto te protege de tomar decisiones impulsivas basadas en titulares alarmistas o en la euforia del momento. Además, te ayuda a aprovechar las caídas del mercado, ya que sigues invirtiendo incluso cuando los precios están más bajos. Con el tiempo, esta constancia puede marcar una diferencia enorme en tus resultados. Los inversionistas que logran mejores resultados no son necesariamente los más inteligentes, ni los que pasan más tiempo analizando el mercado. Son los que logran mantenerse tranquilos, constantes y enfocados en el largo plazo. Invertir no es una prueba de rapidez, es una prueba de paciencia, y entender esto puede cambiar por completo tu relación con el dinero. Invertir no se trata de hacerse rico rápidamente,
Se trata de construir un sistema que trabaje para ti durante años. Si has llegado hasta aquí, ya estás por delante de la mayoría de las personas. Suscríbete al canal si quieres seguir aprendiendo sobre dinero, inversiones y libertad financiera. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.